Buenas tardes, nosotros les vamos a hablar acerca del trastorno de la personalidad antisocial. Y para esta entrevista nos acompaña la psicóloga Kelly Correa. Kelly, si nos puedes ayudar con tu presentación y así poder desarrollar la encuesta. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kelly Correa, como ya les comentó su compañera. Soy psicóloga de la Universidad Central, especialista en psicología clínica infantil y adolescente y especialista también con población vulnerable. He hecho estudios en psicoterapia, especialmente para problemas de pareja y trastornos de la personalidad obsesiva compulsiva. Eso en cuanto a mi formación por ahora. Procedemos con la encuesta. Kelly, en tu formación como profesional de la salud mental, el trastorno de personalidad antisocial, ¿qué procedimientos iniciarías si fuera el caso de una persona privada de la libertad? Bueno, ya en el caso de que una persona sea privada de la libertad es porque ha tenido uno o varios incidentes con respecto a su conducta delictiva, ¿no? Entonces podría estar categorizada entre delitos menores y delitos ya graves, y esto va a depender. En el caso de que sean delitos menores, obviamente la sentencia va a ser un tiempo corto, y en casos mayores, obviamente el tiempo va a ser muchísimo más largo. El problema aquí es que cuando tenemos una persona con un trastorno de personalidad antisocial, estamos, podemos estar frente a un caso realmente grave o un caso que se lo puede manejar. Entonces, si son delitos menores, es un caso que dentro de terapia se puede manejar, se pueden enlazar redes de apoyo, hacer distintos tipos de terapia de acuerdo a las necesidades de la persona con este tipo de personalidad. O en el caso de que ya sean incidentes más graves, entonces estamos en una cúspide del trastorno, ¿no? Donde el trastorno ya se ha apoderado de alguna forma de la persona, haciendo que ésta cometa errores mucho más graves. Entonces, hay bastante incidencia en que las personas que pasan mucho tiempo dentro de los reclusorios penales tienen menos avance dentro de su proceso terapéutico que las personas que pasan hasta un máximo de un año. Entonces, dentro de la penitenciaría no se hacen estos procesos terapéuticos porque realmente ya son personas privadas de la libertad y no se los toma en cuenta como ciudadanos. Sin embargo, al salir, abandonar este proceso de reclusión, pueden ellos acceder a diferentes tipos de terapias que pueden ir acorde a sus necesidades. En algunas circunstancias se puede hacer algo por la persona y en otras circunstancias no, dependiendo siempre del profesional, ¿no? Pero lo importante dentro del proceso penal es haber diagnosticado correctamente al trastorno y saber en qué etapa en qué etapa y cómo se está presentando el trastorno para esta persona, porque siempre se va a presentar diferentes rasgos en cada una de las personas que tengan esta personalidad. La otra pregunta sería, ¿cuáles serían las causas probables para desarrollar el trastorno de personalidad antisocial en la adolescencia? ¿Y qué medidas tomaría en caso de violar los derechos de las personas, en el motivo que sea una agresión o destrucción de bienes? Bueno, cuando hablamos de adolescentes, ya estamos hablando de población vulnerable, porque son, bueno, niños, niñas, adolescentes, es población vulnerable que tienen otra forma tienen otros derechos, ¿no? Se supone que nosotros como personal de la salud o cualquier tipo de persona natural o jurídica debe respetar los derechos y sobre todas las personas están las personas vulnerables, que son ellos. ¿Qué es lo que pasa con los adolescentes? Los adolescentes están en una etapa en la que su cerebro aún no ha madurado completamente. Entonces, en especial la corteza prefrontal. Si ya empezamos, estos rasgos de personalidad antisocial empiezan a aparecer desde la infancia, pero ya en la adolescencia van agravándose un poquito más. Entonces, si un niño, bueno, adolescente, presenta estas características de personalidad antisocial, lo que se pretende es ya reinsertarle a un proceso psicoterapéutico
Caso contrario, digamos que el niño haya cometido un delito ya grave que tenga que ser institucionalizado. Hay las instituciones que son privativas de la libertad específicamente para adolescentes, hay de hombres y de mujeres, y en las instituciones lo que se trabaja, lo que se pretende es que la pena no sea muy agresiva para el adolescente, porque el adolescente está en un proceso de su vida que es demasiado vulnerable. Se están conociendo, se están concibiendo como seres humanos, como personas, y obviamente que ellos entiendan que sus conductas no están adaptadas a lo que es regular dentro de la sociedad, implica un factor abrupto dentro del desarrollo de la persona que puede ser contraproducente. Entonces, dentro de los procesos penales, dentro de las instituciones de rehabilitación para los adolescentes, lo que se maneja es un poco de terapia, dependiendo de las personas que estén a cargo, y en ocasiones también se maneja em, psicodramas, se manejan igual desarrollo de habilidades, se intenta hacer grupos, pero dentro de las instituciones existe igual violencia de alguna forma, ¿no? Se les limita, hay castigos, hay refuerzos negativos. Entonces, obviamente, cuando es adolescente, la ley cambia. Siempre va a cambiar para un adolescente o para un niño. Entonces, las penas, independientemente de la situación que ellos hayan cometido, van a ser diferentes. Incluso podría ser un niño, un adolescente que haya cometido intento de asesinato u homicidio y podría estar ahí hasta que cumpla los 18 años o incluso más tiempo, porque si se les permite, de acuerdo a la conducta que tengan ahí, dentro del establecimiento. Y eso a veces dependiendo de las características que tenga el paciente, la persona con personalidad antisocial o en su defecto por las características que tenga el centro, va a inferir en desarrollo del adolescente. Entonces, específicamente no hay una condena que sea por bienes o por lo que ustedes mencionan, sino más bien es de acuerdo a la edad. Y como hablamos de población vulnerable, todo esto va a ir dependiendo a las características de la población y de acuerdo a cómo se dé el peritaje psicológico dentro de audiencias. Tony, tú seguías. Ya, a ver, no sé si me escucha. Ya, la tercera pregunta sería, en caso de violencia, los motivos del por qué les cuesta tanto irse de la casa y denunciar a la persona afectada. Esta pregunta se basa más a la persona que es agredida, ¿verdad? Ya. Lo que pasa con las personas que sufren violencia no es que realmente no puedan irse, sino que concebir la idea es complicado de acuerdo a los diferentes escenarios. No es lo mismo una persona violentada que tiene un trabajo, que tiene ingresos, que tiene familia que le respalda, a una persona que es violentada, que tal vez no tiene educación, no tiene dinero, es una persona que depende de su pareja o depende de otras personas. Entonces siempre afectan todos los factores exteriores, todo lo que es social, afecta dentro de la psiquis del propio ser. Entonces, ¿por qué les es tan difícil? Primero porque una persona que es violenta, por ende, es manipulador, lo que va a ocasionar que en esta persona que es violentada pueda producirse baja autoestima, puedan producirse depresión, ansiedad, estrés, en condiciones graves, lo que eso va a imposibilitar en el desarrollo, en la toma de decisiones de la persona que está siendo violentada. Entonces, tomar una decisión de salirse de un hogar donde existe violencia o de salirse de algún lugar donde existe violencia es un proceso que muy pocas personas lo logran hacer. Y cuando las personas lo logran hacer de manera inmediata, es cuando existen menos repercusiones. A medida que los actos de violencia son recurrentes, la persona va teniendo más afectación de manera psicológica, porque la violencia psicológica, al igual que la violencia física, afecta nuestro estilo de vida. Entonces, la dificultad para poder salir de un hogar o de un establecimiento donde se sufre violencia es por el grado de violencia que se ha ido recibiendo paulatinamente y también por las habilidades sociales y por la cognición que tiene la persona. Si la persona no aprendió a tomar decisiones, no aprendió a diferenciar entre lo que quiero y lo que no quiero, lo que
lo que para mí es valioso, y tampoco no tuvo un hogar, digamos, estructurado, no tuvo familia que le pudo proveer de un ambiente cálido donde ella se sienta bien. Obviamente va a seguir dentro de ese círculo de violencia. Y por eso es que es un círculo, ¿no? Está constantemente repitiéndose y por eso es la dificultad. Otra también es, ¿qué rasgos presentaría una persona que padece de este trastorno de la personalidad antisocial? Generalmente tienen actitudes y comportamientos que ya no tienen mucha armonía, o sea, no están en conjunto con las personas de manera regular. Y esto obviamente les va a afectar en diferentes aspectos, ¿no? La afectividad, tienen problemas para demostrarlo y para sentirlo. Incluso dentro de la excitación también hay problema, hay una dificultad bien marcada en control de impulsos. La forma de percibir las cosas del exterior y del interior es muy diferente a la que una persona regular o normal, si así le quieren llamar, la tiene. Y además también el estilo en el cómo se relaciona es muy diferente. También encontramos el comportamiento anormal, y esto es duradero, ¿no? Es algo que está presente a lo largo de toda su vida. Es una cosa de larga evolución, entonces no es un episodio en concreto que se ve, es algo específico con lo que se debe diagnosticar el trastorno. Las conductas por lo general son desadaptativas, ¿no? Incluso en situaciones en las que ellos se encuentren solos y mucho más cuando están en situaciones sociales. Mm, Al principio esta enfermedad puede conllevar un malestar interno, porque no es una enfermedad, perdón, es un trastorno. Entonces, el hecho de que la persona se dé cuenta de que sus comportamientos o la forma en la que él concibe ciertas cosas no es lo más idóneo o lo más normal para las personas en el contexto exterior, implica también un impacto, ¿no? Entonces, a veces, eh, a veces hay gente que ya nota que hay algo diferente en ellos, entonces buscan ayuda. Las personas que buscan ayuda, de hecho, hay una investigación que habla acerca de la prevalencia, de la influencia que tiene la psicoterapia dentro de estas personas que buscan ayuda al darse cuenta de que hay algo diferente en ellos, que hay mucha mejor efectividad, ¿no? De la psicoterapia que aquellas personas que nunca se dieron cuenta y que tienen un trastorno de personalidad bastante marcado. Usted como profesional de la salud, ¿considera que el trastorno de la personalidad antisocial podría ser hereditario? Bueno, yo no descarto nada en realidad, porque dentro de la psicología en especial, como hace unos años se consideraba una pseudociencia y a través del tiempo se fue consolidando como ciencia, entonces obviamente hay factores que son subjetivos, que es en lo que se basa la psicología, que siempre hay que tener en cuenta, pero también la ciencia que respalda a nivel orgánico, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, para mi parecer, sí existe una prevalencia en un factor genético. Entonces, si mis papás, no sé, eran alcohólicos, eran violentos, tienen un perfil, no sé, largo, un historial largo en episodios de violencia, obviamente yo como hija podría tener este factor genético. Sin embargo, el contexto influye completamente. Entonces, por ejemplo, hay investigaciones que se hacen, ¿no? De que las personas que nacen que son padres de las mismas personas, pero son separados, entonces se crían en diferentes ambientes. Una persona que se ha criado en un ambiente hostil, de violencia recurrente, tal vez de negligencia incluso, puede desarrollar este tipo de personalidad. Y en cambio, una persona que con los mismos antecedentes genéticos no se ha desarrollado en un ambiente hostil, sino todo lo contrario, una calidad de vida integral, no ha desarrollado este trastorno. Pero sí existe una prevalencia genética, a mi parecer lo existe, pero obviamente esta prevalencia genética puede o no desarrollarse de acuerdo al contexto en el que viva la persona.
¿En qué momento la persona afectada con el trastorno de la personalidad antisocial consume sustancias psicotrópicas? Bueno, el hecho de que una persona tenga un trastorno de personalidad antisocial puede ser un predisponente para que sea consumidor de sustancias. Entonces, sí, el consumir algún tipo de sustancia afecta y siempre va a depender del tipo de sustancia. Entonces, hay diferentes sustancias psicotrópicas, ¿no? Entonces, tenemos psicoactivos, depresores, demás. Generalmente, el alcohol y la cocaína son de las drogas o sustancias psicotrópicas que más influyen en el comportamiento de las personas con este tipo de personalidad antisocial. ¿Por qué? Cuando las personas están dentro de un episodio de alcoholismo, se puede decir, tienden a reproducir conductas que están reprimidas, al igual con la cocaína. Se reproduce todo lo que está reprimido. Entonces, si una persona de alguna forma quiere cohibirse o no quiere expresar esta conducta violenta o manipuladora, con el alcohol lo puede hacer mucho más fácil. Porque obviamente ya existe una sustancia que está dentro de su cuerpo, que está desinhibiendo su cuerpo y que muchas veces estas personas con este tipo de personalidad no han aprendido las habilidades sociales más óptimas. Entonces existe una interferencia, ¿no? Entre cómo yo debo actuar con otras personas. Psicóloga Kelly, buenas tardes. La siguiente pregunta es, ¿existe un trastorno que sea antecedente para que incluya el comportamiento antisocial? Buenas tardes. Sí, bueno, no hay un antecedente como tal, pero sí hay muchas personas. Esto es realmente subjetivo, no se puede decir que es 100% seguro, ¿no? Pero, por ejemplo, los trastornos de conducta, como el trastorno negativista desafiante que se presenta en la infancia, puede ser un antecedente a que este niño que presentó esto en alguna etapa de su infancia, cuando sea adulto, presente un trastorno de la personalidad antisocial, pero no se cumple en todos los casos. Generalmente, cuando ya se diagnostica el trastorno de personalidad antisocial, que debe ser cuando ya son adultos, porque obviamente la personalidad se termina de desarrollar cuando tú ya eres mayor de edad y todo, se evalúa, ¿no? El historial clínico de la persona. Entonces, de acuerdo a diversos resultados que se han ido recogiendo, se ha podido determinar que estos trastornos conductuales de la infancia influyen muchísimo en este trastorno de personalidad, pero no quiere decir que es un antecedente que deba ser exacto, que sí o sí el niño que tuvo un trastorno conductual en la infancia va a tener un trastorno de personalidad en la vida adulta. Gracias, psicóloga. La siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los tratamientos para una persona que padece el trastorno de personalidad antisocial? Bueno, los tratamientos pueden variar de acuerdo al profesional, de acuerdo al lugar en el que se esté tratando también y también de acuerdo a las necesidades, pero en general se trabaja en psicoterapia bueno, la psicoterapia es la terapia del diálogo, ¿no? Entonces lo que hacemos es explorar lo que está sucediendo en la cabeza de nuestro paciente. Entonces, si para nosotros es difícil hablarlo mucho más para ellos, tratar de entender qué es lo que está pasando. Entonces, hablamos dentro de la psicoterapia acerca de cómo manejar este factor de la ira, la violencia, el estrés también. Y si es que existe igual dentro del paciente un problema de abuso de sustancias, cualquier tipo de sustancias, entonces también se hace terapia de adicción, ¿no? Si es que fuera necesario. Se puede trabajar también terapia cognitiva conductual para manejar estos episodios violentos en específico y también para la manipulación. Entonces nosotros determinamos rasgos en los que el paciente empiece su manipulación hacia una tercera persona y hacemos que paren. Elaboramos estrategias con el fin de que la persona deje de seguir perpetuando este tipo de comportamientos o conductas. Y adicional también sé que existe una terapia farmacológica
bueno, que ya se les da medicamentos, eso obviamente debería ser el psiquiatra o un médico, pero que realmente no está 100% comprobado de que sea efectivo, sino que más bien para bajar tal vez niveles de algún neurotransmisor que esté interfiriendo en el comportamiento de la persona con este tipo de personalidad antisocial. Gracias, psicóloga. Estamos totalmente agradecidos por brindar este pequeño espacio, lo cual a nosotros nos enriquece salir de estas dudas y de igual manera aprender de sus conocimientos y estudios, ya que nosotros también estamos cursando, iniciando una de las mismas carreras las cuales usted finalizó. Y pues estoy totalmente agradecido por brindar espacio, psicóloga. Y gracias por todo. Gracias a ustedes, que sigan aprovechando esta oportunidad y si es que en realidad les interesa esto, busquen mucho acerca de todo lo que son las rutas de protección, en especial para los niños, porque, bueno, adolescentes, porque ya se va viendo conductas que se van ya reproduciendo, ¿no? Conductas de personalidad antisocial en estas edades. Entonces, para que puedan hacer un trabajo oportuno y ya no sea justo en la adultez cuando ya los adultos ya se han formado, ¿no? Siempre hay que recordar que los adultos con problemas fueron niños con problemas. Eso, chicos. Que les vaya muy bien, siempre. Gracias. Muchas gracias. No se preocupen.